Nuestra de cada día. Nos gustaría hablar de otros temas por allí, pero es recurrente porque la actualidad y la realidad lo demanda. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, gracias por atendernos como siempre, Alfredo. Bueno, un análisis en principio de esta nueva medición de la inflación ubicada en el 5,1% y una variación que supera el 60% Sí, supera el 60% en el año. interanual, Claro, en el año, sí. comparado de mayo a mayo Ujú. del presente año, digamos. Exactamente. Y acumulado ya llevamos un 20 y pico por ciento, casi 30%, acumulado en el año desde diciembre hasta ahora. Bien, hemos escuchado, te corto antes de que sigamos charlando, pero vinculado con esto, hemos escuchado a dirigentes, a comerciantes, hablar del temor de llegar a los 3 dígitos hacia finales de año. ¿Es esto así? ¿Cómo lo analizás? Y bueno, es una posibilidad, lo hemos analizado ya el mes pasado, creo, cuando tuvimos Ujú. también la ocasión de charlar, de que, bueno, los condimentos están, hay que ver cómo se monitorean de parte de la política monetaria y de las expectativas del mercado, ¿no? Porque acá están jugando muchísimo la expectativa de los agentes económicos. Ujú. ¿Y qué es lo que puede pasar de aquí en más? Tomando en cuenta esto que vos planteás, estos factores, estas variables, pero pensando sobre todo en cómo afecta el bolsillo de los argentinos y de los sectores trabajadores, de los sectores más vulnerables sobre todo, ¿no? Bueno, el tipo de cambio viene subiendo, reptando por debajo de la inflación. En Ujú. los últimos meses, mayo y ahora junio, el tipo de cambio se devaluó, el oficial, estoy hablando en un 4%, 4,12, 4% me da en junio a mí, de junio a mayo, mensualmente. Está claro que el gobierno está tratando de que la devaluación mes a mes sea un poquito más acentuada, asemejándose a la tasa de inflación para no perder competitividad. El gran problema de hacer ese micro devaluaciones cotidianas es que ejerce presión también por inflación, ¿no? Hay una retroalimentación entre esas variables. Ujú. Realmente es un fenómeno impactante, ¿no? No solo en los bolsillos de los argentinos, en la economía mencionaban por allí, recién escuchábamos a todo hablar de la previsibilidad que muchos inversores, muchos comerciantes, muchos industriales y empresarios sostienen que le está faltando a la Argentina. Sí, lamentablemente la inflación atenta contra todo lo que es previsibilidad, como bien lo decís vos, y genera mayor incertidumbre, riesgo, y ante eso casi todos los agentes económicos tratan de resguardarse. El dólar es un activo por naturaleza preferible por los argentinos para resguardar valor, porque no lo tiene el peso, y ahí sí vemos cómo después de unos cuantos meses estancado, el dólar blue, el que se compra en la calle, en billete, digamos, tuvo un pico altísimo en esta semana pasada, ¿no? Ujú. Es de temer el dato, Alfredo, que se relaciona con que estamos en la variación interanual de inflación más alta de los últimos 30 años. Lo que pasa es que también está condimentado con problemas externos, ¿no? Ujú. A los problemas internos propios le agregamos la sal y pimienta que viene derivado del superdólar en el mundo, del problema crítico de la guerra Ucrania y Rusia, del aumento del petróleo, de los commodities, y eso repercute, digamos, como materia prima en casi todo lo que producimos. Producimos animales, proteína animal que tienen que comer soja y maíz que están a precio récord. Ujú. Toda la Argentina se moviliza con hidrocarburos y está subiendo el petróleo. Y bueno, ahí tenemos las consecuencias. Claro que es de temer que se desmadre este fenómeno que tanto nos afecta, sobre todo a las clases sociales más vulnerables, ¿no? Que afecta la calidad de vida. Esperemos que se logre contener, ¿no? Por ahí asistimos a la presencia de algunos discursos que apuntan que a nivel macroeconómico hay algunos datos alentadores, algunos indicadores que dan bien para la Argentina, pero si uno observa en general la situación en general, partiendo de la inflación, el faltante de, por ejemplo, gasoil en este momento y muchas otras cuestiones, estamos en medio de una crisis que debe resultar difícil de sortear. ¿Le queda algún margen al gobierno como para realizar algo más allá de lo que ha intentado realizar hasta este momento? Mira, indicadores positivos hay y uno los festeja, pero no son suficientes, ¿no? Ujú. La economía está traccionando, genera empleo,
pero el salario en el bolsillo de la gente no es suficiente y está todo tan desdibujado que, claro, por ahí es inentendible teniendo o sea, una empresa que hace combustible de bandera, con YPF, que se desmadre así los precios locales o que haya desabastecimiento. Ujú. Eso genera muchísima más incertidumbre y obviamente que, bueno, genera rispideces que por más que traccione la economía, el empresario, el agente económico que tiene que producir, se pone a resguardo y lamentablemente eso repercute negativamente en toda la macroeconomía, ¿no? Ujú, claro, porque recién hablábamos de cómo la inflación afecta a los sectores obreros, trabajadores, a las clases sociales más bajas, a los sectores más vulnerables, pero también es un caldo de incertidumbre y de imprevisibilidad para los sectores productivos también, ¿no? Tomando en cuenta el avance este que es imparable de la escalada de precios. Tal cual, y después la incertidumbre de no poder importar materia prima para producir, la incertidumbre de no tener combustible, todo eso hace que lamentablemente se frenen inversiones, se frenen decisiones empresariales que harían que la economía tenga más dinamismo. Así que es cierto que hoy la economía está traccionando, se genera empleo, no de calidad, pero se genera empleo, pero bueno, veremos qué pasa en este segundo semestre, ¿no? Mucha incertidumbre y lamentablemente uno tiene variables para analizar, pero no tiene la bola mágica para decir qué va a suceder. Ujú. Alfredo, como siempre, estamos muy agradecidos por este contacto, por toda la información y por compartir este momento aquí con nosotros. No, gracias a ustedes y un abrazo grande. Un abrazo. Alfredo Concurat, dialogando con Canal 21.